Ustedes están viendo en pantalla a José Alirio Barrera y Honorio Enríquez del Centro Democrático, Ana Paula Gudelo del Mira, Berenice Bedoya de ASI, Nadia Blel y Esperanza Andrade del Partido Conservador, Beatriz Ríos de Colombia Justa Libres y Miguel Ángel Pinto del Partido Liberal. Y sí, lo que se pretende cambiar con la reforma laboral, porque aún hay esperanza, son los rezagos del gobierno de Uribe, que bajo la ley 789 de 2002 redujo sustancialmente el pago a los trabajadores en jornadas nocturnas y días festivos. A propósito de eso, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció en el año 2024 a propósito de la reforma, rechazando el aumento del recargo nocturno y la licencia de paternidad de la reforma del gobierno nacional. Recordemos nuevamente, el expresidente Álvaro Uribe, en medio de un discurso, expresó su inconformidad sobre la reforma laboral del gobierno nacional que se encuentra actualmente tramitada en el Congreso. Recordemos también, traerlo a colación, la ley 789 de 2002 redujo la remuneración de los trabajadores que realizaban jornadas nocturnas y en días festivos. Lo que hay hasta hoy es que el recargo nocturno empieza a partir de las 9 de la noche. Lo que la reforma del presidente Gustavo Petro quería modificar es que la reforma, el recargo nocturno, empezara desde las 7 de la noche y este era uno de los aspectos a los cuales se oponía o se opone actualmente el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Entonces, sobre la mesa están las cartas en donde hoy se llevó a cabo una ponencia para negar ya definitivamente la reforma laboral. Sin embargo, queda una carta que se va a jugar el presidente Gustavo Petro y lo escucharemos en unos momentos. Porque estas son las caras, y volvamos aquí, porque es importante verlos, es importante ver quién votó hoy 8 votos. Con 8 votos podría hundirse la reforma laboral. Estas son las caras de los senadores que hoy no solo se burlan de las reformas, sino que se burlan del voto popular, del voto del pueblo, quienes votaron precisamente por unas propuestas que trajo el entonces candidato Gustavo Petro y que hoy es el presidente. Entre otras, han sido saboteadas también como la reforma a la salud por la oposición. Y quiero decirles una cosa, y es que estos congresistas que ustedes están viendo en pantalla no se ganan un salario mínimo. Se ganan 48.142.046 pesos mensuales con efectos fiscales. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir con un retroactivo de 18 millones de pesos adicionales. Claramente estamos hablando de desigualdad. Pero estos senadores no legislan claramente para el pueblo. Al parecer, con esta decisión legislaron para los dueños de las empresas y eso está más que claro. Esto fue lo que pasó ayer martes. Los senadores Wilson Arias y Alfredo Mondragón acompañaron sindicatos del SENA que se estaban manifestando para que los 8 senadores de la Comisión Séptima, que ustedes están viendo en pantalla, retiraran la firma de ponencia de archivo a la reforma del gobierno del presidente Gustavo Petro. Quiero que veamos en la red social X lo que publicaron esta tarde. Esto pasó el martes en la tarde. En la pancarta se puede leer contrato de aprendizaje laboralizado y este era uno de los pilares de la reforma laboral, que se traduce en que la reforma del gobierno, así el contrato de aprendizaje en la actualidad no tiene naturaleza laboral, es decir, que excluye todas las obligaciones del dueño de la empresa hacia el empleado. Lo que se busca con la reforma laboral es que el contrato de aprendizaje sea un contrato laboral y a término fijo, asegurando con esto que el aprendiz o al aprendiz contratado que tendría prestaciones sociales a las que todo trabajador tiene derecho por parte de quien lo contrata. Pero nuevamente esto queda claro y es que
incrementaría los costos para los dueños de las empresas y por eso, desde la perspectiva de los empresarios, no es rentable darle derechos a un aprendiz, es decir, que se traduciría en que ya no sería un aprendiz porque al ser contratado, pues sería un empleado. Pero en torno a la reforma laboral hubo mucha desinformación, como lo pudimos ver hace un año, entre otras cosas, con este video que quiero también compartirles, de precisamente trabajadores de la plataforma Rappi. Buenas tardes, Sandra. Le cuento que el punto que rechazan, o mejor dicho, al que le tienen temor, es a la regulación para los trabajadores de las plataformas digitales. Aquí me encuentro con ellos y le cuento que no solo hay rapitenderos, también hay gente de Didi y otras personas que hacen parte de plataformas digitales. Pero precisamente para que nos cuenten qué es lo que pide, me encuentro con ellos. Buenas tardes, señor. Regáleme su nombre. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Sammy Robles, trabajador independiente de plataformas digitales desde hace 4 años. Aquí le pregunto, ¿qué es lo que piden y por qué no están de acuerdo con la reforma laboral? Básicamente la movilización el día de hoy es que no compartimos el punto de la reforma donde englosa la contratación a trabajadores de plataformas de reparto. Esto nos afecta grandemente ya que nosotros manejamos un modelo de independencia y de flexibilidad y al existir la figura de una contratación entraremos a un tipo de trabajo forzoso. Para ese entonces, Miguel Polo Polo se vio en algunas de estas manifestaciones. eh, Creería que desinformando, porque en realidad lo que buscaba la reforma laboral con este tipo de plataformas, con los rapitenderos para ser más exactos, es que la empresa asumiera un porcentaje de la seguridad social del rapitendero, del domiciliario, así como el 100% de los riesgos laborales. Recordemos que este tipo de trabajo generalmente pues las personas se desenvuelven en moto y en bicicleta y eso de pronto puede haber un accidente, un siniestro y ahí es donde precisamente llegan o cobra importancia que el empleador asuma el 100% de los riesgos laborales. Entonces, claramente, estas personas estaban desinformadas. Esperemos que no lo sigan estando porque, pues, lo que dicen, la verdad, no tiene nada que ver con lo que proponía la reforma o con lo que propone la reforma, porque, insisto, todavía el presidente Gustavo Petro se va a jugar la última carta. Y también les voy a preguntar qué es lo que piden, si no están de acuerdo con la regulación, qué es lo que quieren. Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Álvaro. Lo otro lo que le estamos pidiendo al gobierno es que escuche a las personas que no estamos de acuerdo con la reforma laboral, a las plataformas, a la contratación. Nosotros lo que pedimos es que haya una mesa de diálogo donde nos incluyan para exponer nuestras propuestas y no afectar a 140.000 personas que pueden quedar sin empleo por esa reforma. Desinformación total. Nadie se iba a quedar sin empleo, nadie se va a quedar sin empleo con la reforma laboral, pero ahí es cuando se aprovechan precisamente de las personas y actúan los sistemas de desinformación. Es evidente porque eso no es lo que busca la reforma. Pero otro punto que favorece la reforma es el contrato a término indefinido como regla general de contratación, no el contrato a término fijo y no el contrato por obra o labor. Eso claramente y nuevamente recalcamos, garantiza la prolongación de ese empleado dentro de la empresa, aspecto que parece de nuevo no gustarle a los empresarios. Otra de las propuestas dentro de la reforma laboral toca justamente a las personas de a pie, y es que el incremento de la indemnización por despido sin justa causa y los recargos dominicales y festivos que en este momento rigen desde la ley 789 de 2002, cuando él era presidente Álvaro Uribe Vélez y que, repetimos, va de 9 de la noche en adelante, empieza el recargo nocturno y que con la reforma laboral empezaría a contar a partir de las 7 de la noche. Quisiera preguntarles a ustedes que me están viendo y me están escuchando, ¿eso a quién perjudica? Estamos hablando de personas del común, estamos hablando de personas de a pie, de usted, de mí. ¿A quién perjudica? Posiblemente al empleador, pero no perjudica al empleado. Por el contrario, le da herramientas, le da derechos para que gane, empiece a ganar desde las 7 de la noche sus recargos nocturnos. Entonces, ese era uno de los tantos cambios
que quería o que buscaba la reforma laboral del presidente Gustavo Petro. En cuanto a los recargos de domingos y festivos, en la actualidad es del 75%, vigente desde que Álvaro Uribe Vélez era presidente. Y con la reforma actual, lo que se buscaría es que se tenga un recargo del 100% sobre la hora trabajada de manera gradual a través de los años. Así que hablamos de lo que se perdería, algunos de los puntos que se perderían si los colombianos ahora no deciden con la última carta que el presidente Gustavo Petro se juega para que la reforma laboral sea una realidad. Quiero que escuchemos porque precisamente anoche el presidente se dirigió a los colombianos sobre esta noticia que sin duda ni siquiera es un balde de agua fría para él, es un balde de agua fría para los colombianos, para el pueblo. El bloqueo institucional es una dictadura contra el voto popular. Y al bloqueo institucional se le responde con democracia real. Y la democracia real la decide el pueblo. La participación de la ciudadanía, ya que sus representantes no fueron capaces de hacer eco de su voz en las elecciones del año 2022. Y eso significa que hay que hacer una convocatoria al pueblo, no solo a movilizarse, sino a decidir. Y la manera como la Constitución de Colombia permite que el pueblo decida directamente se llama consulta popular. El gobierno nacional va a convocar una consulta popular para decidir sobre la reforma laboral y sobre la reforma a la salud en Colombia. Que sea el pueblo el que decida. Las leyes determinan cómo se convoca y qué tiempos tienen para hacer una consulta popular. Vuelve a pasar por el Senado, pero ya en una comisión no de 8, sino de su plenaria. No querían que este proyecto pasara a la plenaria, pues ahora pasa. Pero no para definir el contenido del proyecto ya, sino para decidir si se convoca al pueblo o no. Nosotros creemos que la plenaria del Senado de la República debe convocar al pueblo y desbloquear institucionalmente al país, porque es necesaria la democracia en Colombia y no la dictadura. Así que el gobierno convoca al pueblo colombiano, todo, a decidir y convoca una consulta popular para definir la reforma laboral y la reforma a la salud. Ya escucharon al presidente Gustavo Petro y a propósito de eso se pronunciaron algunos gremios de las centrales de trabajadores y anunciaron una nueva marcha para este 18 de marzo. Entonces aquí precisamente vamos a ver el pronunciamiento. Centrales Obreras convocan marcha para el 18 de marzo. Denunciar que el Congreso bloqueó la iniciativa de la reforma laboral en favor de sectores empresariales y financieros. En Bogotá, la movilización partirá desde el Parque Nacional hacia la Plaza de Bolívar a las 9 de la mañana. Marcha para el 18 de marzo. Algunos se pronunciaron en la red social X y precisamente quiero que escuchemos ya para finalizar los pronunciamientos frente a este tema. Vamos a ver por acá. Específicamente a la ponencia negativa firmada por 8 senadores y senadoras y radicada en la Comisión Séptima del Senado de la República, invitamos a todos los trabajadores y trabajadoras de Colombia a organizarnos activa y masivamente para salir a las calles como lo hicimos en el 2019 y 2021 y así defender los derechos laborales de todos nuestros trabajadores y trabajadoras. David Racero también se pronunció en la tarde de este martes y se le veía bastante afectado. Mezquindad política en el Congreso de la República. Es tanta las ganas de intentar sabotear el gobierno del cambio pensando en las elecciones del 2026 que cercenan los derechos de los trabajadores y trabajadoras de Colombia. No es ningún tipo de amenaza lo que está haciendo el presidente de la República, es que no han entendido, colegas, algunos no han entendido.
Algunos de la clase política de este país no han entendido, presidente, que cuando el pueblo colombiano eligió al presidente Gustavo Petro, lo eligió porque quería y aún quiere una política de reforma democrática desde el gobierno, desde el Estado. Nosotros nos elegimos gracias al estallido social, al proceso de indignación que tenía mayoritariamente el pueblo colombiano, que anhelaba por medios pacíficos los cambios, por medio de lo que hemos llamado las grandes reformas, asuntos tan neurálgicos como la salud, como las pensiones, como el trabajo. No es una amenaza, colegas, es que no han entendido. No han entendido que si se cercena de una vez por todas, por la vía pacífica, mediante las reformas, los grandes cambios estructurales, el pueblo volverá a salir. Y Wilson Arias también se pronunció en la tarde de este martes. Compañeros y compañeros. En primer lugar, les pido silencio. Queremos ofrecerle nuestro abrazo muy grande en silencio para poder explicar lo siguiente. Gracias por estar acá. Estamos recibiendo información de los medios de comunicación, según los cuales 7 senadores y senadoras, es decir, la mitad de la comisión, estarían procurando que se archive el proyecto de reforma laboral, incluido contrato de aprendizaje, a esta hora. Es decir, estamos hablando de lo que dicen los medios de comunicación. Si así fuere, y es posible que así sea, que estemos en una especie de 7-7, la mitad a esta hora, tenemos que decirlo francamente. Esos 7 senadores y senadoras pretenden que el pueblo trabajador no rescate los derechos, por ejemplo, de los recargos nocturnos. Si así fuera, lo que ocurre hasta ahora es que esos 7 senadores y senadoras quieren privar a los trabajadores de los derechos de los recargos de festivos y dominicales. Si eso estuviera ocurriendo, quieren privar a las madres comunitarias de derechos muy importantes, a los jóvenes del contrato de aprendizaje, es decir, un largo etcétera de despojos que se estarían nuevamente consumando hoy. Así se pronunció Wilson Arias y así se pronunciaron algunos colectivos de del SENA hablando de esta... Un contrato de aprendizaje con carácter laboral. Hoy los aprendices del SENA nos movilizamos para exigirle a los senadores de la Comisión Séptima del Senado que nos respeten nuestros derechos laborales. Porque los aprendices del SENA merecen un contrato de aprendizaje con carácter laboral. ¡Me lo merezco! ¡Contrato laboral! ¡Me lo merezco! ¡Contrato laboral! ¡Me lo merezco! Así se registró entonces esta noticia de proyecto de archivo de la reforma laboral con 8 votos. La última carta entonces que se juega el gobierno nacional es la consulta popular. Nosotros vamos a dejar hasta aquí este video. Gracias por haber estado y esa es, digamos, la información coyuntural que se ha conocido hasta el momento. Consulta popular para la reforma laboral. La última carta que se juega el presidente Gustavo Petro por la reforma laboral y la reforma a la salud, a los que la oposición ha estado muy bien parada en precisamente hacer su papel de oposición. Soy Diana Guayara, periodista. Muchas gracias por haber llegado hasta este punto del video y nos vemos en otra entrega.